Si bien es cierto que la política exterior colombiana inicia su estudio con ciertas dificultades por las condiciones propias del país, por la castración, en palabras de Dreconja, con la pérdida de Panamá, hay unos trabajos que son muy valiosos de cómo se aproximaba el estudio de la política exterior colombiana, las memorias, más que todo eran memorias diplomáticas, con los que cuenta nuestro Estado, los recursos que son tangibles, como el desarrollo industrial, la infraestructura, el aparato militar, que son importantes cuando analizamos la política exterior, pero también, en palabras del profesor Joseph Nye, las manifestaciones del poder que son intangibles, como la imagen nacional, el apoyo del público, el liderazgo o la fungibilidad de algunos aspectos. Sobre esta configuración del orden mundial hay potencias que están surgiendo y que se están manifestando en diversos escenarios, y el multilateralismo es una necesidad, en ese sentido es una manifestación que se aborda desde la academia, pero también en el discurso político. Quisiera recordar lo que manifestó Ban Ki-moon en 2009, y lo cito textualmente: ahora en nuestro momento, en el que si alguna vez ha existido un momento para actuar con un espíritu renovado, el multilateralismo tiene un momento ahora para actuar en Naciones Unidas, en una auténtica acción colectiva. Ese momento es ahora. Obviamente el multilateralismo facilita la disminución de las asimetrías entre los actores, se pueden utilizar elementos menos asimétricos entre ellos para lograr consolidar un discurso y conseguir propósitos. Las cumbres, las conversaciones, los encuentros entre actores menos asimétricos pues les facilita desarrollar parte de su agenda y conseguir objetivos en materia de política exterior, aunque obviamente en la era Bush se afecta de manera grave el multilateralismo con las acciones unilaterales, sobre todo si miramos la intervención en Irak en 2003. En América Latina también el entorno ha cambiado y obviamente después de una larga relación del presidente Uribe y el presidente Bush, una era en donde se consolidan algunos temas de la agenda, pero también Colombia sufre algunas consecuencias con sus vecinos por esa relación tan cercana. Entonces, durante la administración Santos se habla de una nueva era, de una nueva manifestación, de una nueva apuesta hacia otros actores con otros intereses en la región, y obviamente Colombia ha tenido una gran tradición en apostar a mecanismos multilaterales. Nada más recordar nuestra participación en el Grupo de Contadora y participación activa en la OEA, la ONU, la CAN. En fin, ha sido un país con un alto perfil multilateral. Vamos a ver de ahora en adelante si ese liderazgo nuevo que se está mostrando en UNASUR, en la CELAC, Mercosur, CANAEC, qué tan válido es, hasta dónde podemos llegar, si obviamente nos podemos potenciar como un actor regional, como una subpotencia regional. Obviamente estamos en un escenario donde Brasil es el líder propio, y ese líder propio es el que tiene la legitimidad más fuerte por parte de los demás actores del sistema internacional. Con esta breve intervención, pues, quiero dar la palabra a nuestro invitado, Leonardo Carvajal. Muchas gracias. Quisiera para empezar a generar algo de debate, establecer una comparación respetuosa, ni más faltaba, entre la política exterior del gobierno Uribe y la política exterior tal como se ve dibujada al día de hoy del gobierno Santos. Por supuesto que ya tenemos la oportunidad de ver el octenio Uribe en su conjunto, y del gobierno Santos estamos transitando hacia los 18 primeros meses de gobierno. Entonces digamos que en ese sentido la comparación puede ser un poco desequilibrada, pero hagámosla a efectos de una reflexión teórica y académica. En ese sentido, digamos que Uribe, hablando de la personalidad de los mandatarios, que de acuerdo con las teorías posmodernistas de las relaciones internacionales, la personalidad, la psicología, la hoja de vida, el pasado político y académico de un tomador de decisiones en política exterior es fundamental para entender lo que decide en esas materias. Utilizando ese marco conceptual del posmodernismo en las relaciones internacionales, digamos que la personalidad de Uribe, nos encontramos con una personalidad con un estilo de carácter rural,
que fue absolutamente útil, sin duda, para golpear como nunca antes en la historia a una guerrilla idem como las FARC. Nunca antes en la historia los golpes contra las FARC habían sido militarmente tan contundentes. Y ese estilo rural resultó funcional para ese propósito. Sin embargo, ese estilo rural, si se quiere, pudo resultar algo contraproducente para conducir las relaciones internacionales del país. Por su parte tenemos en Santos, el presidente Santos, un estilo de carácter, podemos llamarlo cosmopolita, un estilo cosmopolita que puede resultar y hasta el momento ha resultado muy útil a efectos de reinsertar a Colombia en el escenario internacional. Valga decir que, por ejemplo, digamos, el presidente Uribe, con un inglés gramaticalmente muy correcto, pero con una pronunciación que dejaba algo que desear, en YouTube encuentran numerosos ejemplos del inglés del presidente Uribe, versus el inglés del presidente Santos, que habla de tú a tú con Obama. Digamos que eso señala un poco esos dos estilos que yo he dado a señalar como rural y cosmopolita. Por otro lado, valga decir que el objetivo fundamental de la política exterior del presidente Uribe fue ser como un instrumento, fue ser el instrumento internacional de la política de seguridad democrática. Y en ese sentido, válido o no, la política exterior del gobierno anterior, del octenio Uribe Vélez, se dirigió fundamentalmente a respaldar la solución armada al conflicto doméstico. Mientras que uno podría decir que la política exterior del presidente Santos tiene como objetivo fundamental apalancar el desarrollo, ser un respaldo al plan de desarrollo de la prosperidad democrática. Los adjetivos con los que uno podría calificar la política internacional de Uribe serían terrorización. Terrorización, estos adjetivos siempre pueden ser feos, no ser muy estéticamente, no ser muy interesantes estéticamente hablando, pero pueden servir para calificar, en este caso, una política exterior. Entonces, digamos, la política exterior de Uribe podría calificarse como con el adjetivo de terrorización. El tema del terrorismo fue fundamental, sobre todo después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Colombia, el gobierno de Uribe se metió en esa línea de la cruzada internacional contra el terrorismo del gobierno de los Estados Unidos, liderado por el presidente Bush. Securitización es una palabra muy utilizada durante el gobierno Uribe. La política exterior se vio securitizada, en donde la seguridad era como la columna vertebral, el elemento central de ese actuar internacional. Militarización. Hay quienes dicen que durante el gobierno de Uribe la Cancillería perdió su protagonismo como conductora fundamental de la política exterior, y ese papel terminó cumpliéndolo de manera cotidiana y de facto el Ministerio de Defensa. Entonces digamos que por eso se habla de militarización. Y también ideologización. Se puede decir que la política exterior de Uribe podría catalogarse como una política exterior fundamentalmente concentrada en la ideología. Mientras que en el caso de Santos, los adjetivos que uno podría utilizar son el desarrollismo, mercantilización, sin duda, en donde el tema del comercio exterior resulta fundamental a la hora de trazar estrategias de carácter internacional. El pragmatismo, ese pragmatismo está ligado con el tema de la personalidad y el estilo de los dos mandatarios. De hecho, el presidente Uribe decía, y ustedes lo veían a veces en público diciendo, le pido al padre Marianito que me controle este ímpetu que es a veces tan mal consejero para la conducción de las relaciones internacionales. Bien, de Santos, uno de sus ministros ha dicho, de manera coloquial, que Santos no tiene sangre en las venas, sino agua aromática, ¿no? Y digamos, esa tranquilidad y esa prudencia para tomar, ese pragmatismo para tomar decisiones en política exterior, ha resultado a la fecha, diría yo, funcional. Ustedes lo podremos discutir más adelante si les parece. Y por otro lado, el adjetivo que podríamos utilizar es el adjetivo de mediación. Entonces, en Uribe, terrorización, securitización, militarización, ideologización. Y en el caso de Santos, desarrollismo, mercantilismo, pragmatismo, mediación. Durante el gobierno de Uribe, uno podría decir, de manera respetuosa, y podríamos extendernos en argumentos, que el gobierno de Uribe tuvo cancilleres improvisados, en términos de las figuras que eligió para conducir desde la Cancillería la política exterior de Colombia. En el caso de su primera canciller, la canciller Carolina Barco,
sin estudio alguno en relaciones internacionales, ni en pregrado ni en posgrado, con estudios en urbanismo, y fue Carolina Barco quien condujo las relaciones internacionales del país al principio del gobierno Uribe.